Mis hermanos, mi Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este servicio de adoración al Señor, el cual hemos preparado en este día, Señor, para que podamos cantar, alabar al Señor y bendecirnos en este día. Quiero a ustedes también pedirle que compartamos este servicio a través de nuestras redes sociales y podamos llegar este servicio con esta palabra a aquellos lugares donde lo necesitan, lugares a lo mejor donde menos pensamos, pero a veces con un solo compartir podemos llegar esta palabra a quien lo necesita. Así compartámoslo con nuestros amigos, nuestros familiares, amigos, vecinos, para que todos podamos escuchar esta gran bendición que nos tiene preparado Dios en este día. También le queremos invitar que puedan enviarnos sus avisos o peticiones de oración a través de del número de WhatsApp que va a aparecer en pantalla. Le invitamos a que nos escriba y podamos orar por cada uno de sus avisos. Así también podemos hoy poder llegar a este servicio. Le invito a que nos preparemos, que estemos en comunión con Dios, que estemos con nuestra Biblia, con nuestro himnario, nuestra carpeta en mano, para que estemos todos unidos y preparados para alabar al Señor. Entonces, mis hermanos, daremos comienzo a este santo servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le invito a que abramos nuestros himnarios y cantemos el himno 85, firmes y adelante. Firme y adelante, Pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. jefes soberanos, Cristo al frente va,
tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, les invito que inclinemos nuestros rostros todos juntos y oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos esta bendición en este día de poder estar hoy aquí, Señor, entregando este servicio y poder llenarnos de tu bendición y tu gran misericordia, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que en este día nos acompañes, que estés acá en medio nuestro, que sin ti no somos nada. Te pedimos que tu bendición caiga en cada uno de nosotros y podamos llevar a cabo este servicio. También, mi Señor, bendiga a mis hermanos que están en sus hogares, escuchando este servicio, esperando su palabra, para que hoy nos podamos llenar de gozo, que nos podamos renovar nuestra fe cada día en estos momentos difíciles que estamos como país, como así también mundialmente, pero sabemos que tú lo puedes todo, sabemos que tú eres grande, poderoso y que hasta el día de hoy nos has bendecido. Gracias, mi Padre, te pedimos también por nuestros pastores, usted le vaya bendiciendo, guardando, también en su salud usted le vaya engrandeciendo, dándole fuerzas también a nuestra pastora en su recuperación, usted le vaya bendiciendo también y a todos mis hermanos también que pueden llevar a cabo este servicio, usted les vaya bendiciendo. Padre Celestial, nos levantamos contentos porque estás con nosotros y te pedimos que no nos desampares, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Queremos hoy también poder saludar a todos mis hermanos que nos miran a través de esta red social, mis hermanos desde comunas diferentes, de hermanos de Maipú, hermanos de Quinta Normal. También a mis hermanos que están en Lampa, Batuco, que nos miran desde muy lejos, que nos acompañan en este servicio. También a mis hermanos de Lobanechea. Y también mis hermanos de aquí, de Cochuraba, Recoleta, Conchalí, y a todas estas comunas también que a lo mejor no tenemos conocimiento, pero sabemos desde el norte hasta el sur, también fuera de Chile, Dios les vaya bendiciendo grandemente. Mis hermanos, ahora les invito que podamos abrir nuestros himnarios y buscar el himno 123, La débil cuerda, y cantemos todos juntos al Señor. La débil cuerda cederá y no cual hoy cantar podré. Paso que gozo al despertar en el palacio de mi rey y
eterna en la cruz. Su voz mi alma esperará. Y hasta entonces velaré. La puerta luego él abrirá. Y a él mi vuelo alzaré. Y cara a cara le veré. Y allá la historia contaré de cómo me dio Jesús la vida eterna en la cruz. Amén, mis hermanos. Les invito a que todos demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dejaré con este servicio a nuestro pastor. Que Dios bendiga a nuestro pastor. El Señor les bendiga, hermanos. Tenemos varias peticiones de oración. Nuestro hermano David Sepúlveda, para que el Señor siga bendiciéndole y aliviando la salud y sanándole completamente, en nuestro deseo, ¿no? Por nuestro hermano Esteban Prado también estemos orando, la hermana Carolina Guzmán, su familia, sus niños. También orando por nuestra hermana Claudia Méndez, para que Dios bendiga y sane a nuestra hermana si está enfermita, ¿no? También por nuestro hermano Domingo Solís, él está entubado, nos han informado. Esperemos en el Señor que Dios ore misericordia en nuestro hermano y siga terminando esa obra que se ha empezado. Al final del servicio estaremos ungiendo a nuestro hermano, también a su esposa, a nuestra hermana Graciela Acosta, y está en reposo por un problema de hepatitis, tengo entendido, para que Dios tenga misericordia también de nuestra hermana. La familia Maino Acuña, también oremos por ello para que el Señor siga obrando en toda su familia, en sus hijos, también en su esposo que está también delicado de salud, para que Dios vaya obrando a favor de ellos. Nuestro hermano Alexis sigue pidiendo la oración por nuestro hermano Bernardo Vázquez, que está internado en la clínica Dávila, esperando en el Señor que vaya mejorando y que el Señor le restablezca su salud a nuestro hermano Bernardo Vázquez. También la oración por nuestra familia Guzmán Quesada, también por nuestra hermana Dalila y sus hijas, ¿no? Para que Dios ore misericordia. También la oración por la familia Rojas Córdoba, para que el Señor también siga bendiciendo a esta familia, consolándole, ayudándole a enfrentar el día a día en la paz del Señor. También nuestra hermana María Eugenia, ella ruega la oración por ella misma, pidiendo al Señor misericordia para que Dios vaya obrando en su corazón. También sigamos orando por nuestro hermano Edra Cid. Él tuvo un accidente automovilístico, gracias a Dios ya está mejor, pero sigamos orando por la situación que conlleva un asunto de un choque, tiene otras aristas que también van perjudicando la situación de los que están involucrados, ¿no? Oremos por nuestro hermano. También orando por nuestra hermana María Alarcón y su familia, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano David también que viven con ella, y así por nuestro hermano Jimmy Pizarro, nuestra hermana Marcela, sus hijos, Jimmy, también por Felipe. Bendiga al Señor también a la esposa del hermano Jimmy, que también estaban con problemas de salud, el matrimonio, pero ya estaban mejores, gracias a Dios. Llorando así por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, estimados hermanos, ¿no? Orando por la clase Manuel Rojas, allí, cierto, nuestro hermano Juan Olivares, que también orando por su señora madre, para que Dios bendiga a nuestra hermana, ¿no? Nuestra hermana, la mamá de nuestro hermano Juan, Dios le sea bendiciendo. Y oramos también allí por cada uno de los miembros de la clase Manuel Rojas, nuestra hermana Juanita, allí nuestra hermana Alicia,
nuestra hermana Elena también, que Dios le bendiga, junto a sus nietos que ella tanto cuida, y orando por todo y cada uno de los hermanos que componen esa clase, ¿no? Así orando por la clase de Gustavo Vázquez, Dios bendiga allí a la hermana Filomena, la hermana Marta, ¿cierto? El hermano Guarterio, nuestra hermana que vive cerca de la clase ahí, Dios la bendiga también a ella, nuestra hermana Priscila, sus niñas, su hijo, también su Señor Padre, que Dios les sea bendiciendo. Bendiga a la hermana Carolina, a la hermana Pilar, Dios les bendiga, a nuestro hermano Sergio, y así a todos los hermanos que están en aquel lugar del Gustavo Vázquez, Dios les bendiga. Oramos para que Dios sea con todos nuestros hermanos de Recoleta también, de allí de Clicura. Dios bendiga a la hermana Silvia, al hermano Raúl Castro, su esposa, sus hijos. Y así bendiga el Señor a cada uno de nuestros hermanos, allí la hermana Carlita en Quinta Normal, nuestro hermano Hermes, su esposa, allí en Puente Alto, su familia, la abuelita del hermano Isaac Flores, que siempre nos está viendo. Oramos por ella, oramos también por su familia, para que Dios les bendiga, ¿no? Y así tenemos saludos también especiales, ya por la distancia, que involucra también saludarles. No cuesta nada saludar de aquí, de la vía internet, pero nos honran con que ellos nos estén escuchando. Nuestra hermana Soledad Bernard, allí en Noruega, Dios la bendiga, a su familia. Nuestra hermana Lucía Bernard, allí en Miami, Dios bendiga a nuestra hermana que está un poquito delicada de salud. Al final del programa también la estaremos ungiendo. Y bendiga a su señor esposo, bendiga a sus hijos, nuestra hermana Lucía, allí en Miami. También oramos por nuestro hermano Vicente, le saludamos, Dios le bendiga a nuestro hermano. Nuestra hermana Ana María Cifuentes de Loncoche, que Dios bendiga a nuestra hermana, la conozco de niñita, de pequeña, de guaguita ella, y ahora vive en Loncoche, imagino, junto a su familia. También saludamos a nuestro hermano Fran Molina, allí en Panguipulli, junto a su familia, también a los padres de nuestro hermano Fran, a su madre también Dios le bendiga, a nuestro hermano Aarón Fuente y su novia de Puerto Montt, nuestra hermana Jennifer junto a su esposo, a sus hijos y a su gemela, que Dios bendiga a nuestros hermanos. También saludamos a nuestro obispo, al presbiterio mayor, tribunal eclesiástico, a los pastores del sector 8, junto a nuestro jefe, nuestro pastor Carlos Sala, de la iglesia de Colina. Saludamos a los pastores, ¿cierto? A Dan Osorio, Orardo Rojas, a todos los pastores allí, el pastor Joyío, que está en un lugar bastante helado, nuestro pastor también Marcos Gárate, a su familia, a sus esposas, las pastoras, a todos los pastores en general, les saludamos de la Iglesia Metodista Pentecostal y así a todos quienes nos puedan ver. También Dios sea guardando a nuestra pastora, gracias a Dios ya tiene su dedo un poquito mejor, pero aún está ahí sin poder hacer sus cosas, para que ese dedo sane completamente y pronto ella esté restableciendo sus funciones, ¿no? Gracias al Señor por estas peticiones de oraciones, por estos saludos que podemos darle a nuestros hermanos y estemos orando los unos por los otros, estimados hermanos, para que Dios nos guarde, nos proteja de esta situación. Bien, vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantar un himno que se llama Tierra de Palestina. Imagino que algunos hermanos la conocen. De hecho está en el himnario, en los himnos especiales, pero si no estuviera y no lo supiera usted, bueno, ahora lo puede aprender, pues, ¿no? Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cubre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia y no
enseñanza bien antigua. Seguramente usted se recordaba haberla escuchado, pero Dios nos bendiga por ella y permita al Señor que pueda ser de bendición para usted también. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Lo más importante de todo servicio, de todo programa cristiano, sigue siendo y será la palabra de Dios. Búsquela usted allí en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 al verso 19. Génesis capítulo 22, versículo 1 al versículo 19. Si usted le ha encontrado la palabra de Dios, está en el primer libro de la Biblia. Al empezar, por cierto, Génesis capítulo 22. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Abraham a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Que Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. Bien, estimados hermanos, el tema que vamos a tratar en esta palabra del Señor es probado en la bendición recibida. Probado en la bendición recibida. Con la caída del hombre y su destitución del huerto o del Edén o el paraíso y de la gloria de Dios, Jehová necesitaba poner en práctica el plan de redención. Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero ya él tenía un plan preparado. Pero para poder empezar este plan, Dios tenía que hacerse de un pueblo. Y para hacerse de un pueblo, tenía que empezar con un hombre al cual él llamaba, y este hombre tenía que cumplir con las exigencias y expectativas de Dios. Y ese hombre estaba allí en Ur de los Caldeos. Este hombre se llamaba Abraham, o exactamente Abraham, porque Dios después le cambia el nombre y le dice: Abraham será tu nombre porque serás padre de muchedumbres. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, estimados hermanos, el primer paso ya había sido dado y había Dios encontrado al hombre idóneo para poder llevar a cabo su plan de redención. Dios revela a Abraham y le dice y le da un mandato que salga de su casa, de la tierra de su parentela, de la tierra de su padre, y vaya a una tierra que él le va a mostrar. Entonces Jehová le da algunas promesas a Abraham y le dice que le dará una tierra que le mostraría. Haría de él una gran nación. Todas las familias de la tierra serían benditas en él. Serían bendecidos los que lo bendijeren, y aquellos que lo maldijeren serían maldecidos. El padre de Abraham se llamó Taré, y su abuelo Nacor. Por lo tanto, estimado hermano, Abraham de Ur salió para Harán, donde vivió con su padre por un corto tiempo, y a la muerte de su padre se fue a la tierra que Dios le mostraría y la cual él poseería después, que era la tierra de Canaán. Y dice la escritura que se instaló allí en Siquén, cerca de Betel, cerca de Beerseba. Pasaron 10 años y Sarai, su mujer, no le daba hijos porque ella era estéril. Entonces Agar le propone a Abraham que tome a su sierva Agar, su sirvienta, y tenga hijos con ella. Habían algunas leyes que permitían en aquel tiempo este acomodo. La mujer, la criada o la esclava, cuando quedaba embarazada del esposo, de la que era la verdadera esposa, la oficial, cuando daba a luz en la rodilla de la mujer estéril. Y este hijo era hijo para el esposo, pero también era hijo de esta mujer que era estéril. Que Dios nos bendiga. Habían ciertas leyes. Primero, las leyes sumerias de Ur-Manmu, que era fundador de la dinastía de Ur, aproximadamente 2044 a 2007 a.C. Estaba esta dinastía que permitía
al esposo tomar una concubina, una sirvienta, como usted quiera llamarle, una esclava, y tener hijos, ¿cierto?, con esta sirvienta y proveerse así de una prole, de una descendencia. Segundo, estaba la ley de Oria en Nusi, a mitad del segundo milenio antes de Cristo, que permitía que los derechos de herencia se transfirieran al hijo nacido de la esposa principal, aunque hubiera nacido primero un hijo de la esclava, de la sirvienta o de la concubina. Y también tenemos como tercera ley el código Hammurabi. En Babilonia le permitían al hombre adoptar como legítimo heredero a cualquier hijo, niño, que hubiera engendrado con una esclava. Cabe certificar que Abraham tomó la posición de la ley de Nusi, por lo tanto, él podía tomar, ¿cierto?, a Isaac, que nació después, y no a Ismael, que nació primero de la esclava, y ser su heredero directo. Además, no olvidemos que Dios no permitió que Ismael heredara las promesas, pero sí recibiría una bendición, y de la descendencia de Ismael habrían de forjar 10 naciones también. Entendemos que toda la nación árabe está relacionada desde Ismael y su descendencia en el tiempo. Pero Abraham recibe la confirmación de Dios que su hijo, que aún no ha nacido, que su mujer es estéril y que su mujer ha dejado de ovular y que él como varón ya no está en estado de poder engendrar, recibe la reiteración de Dios que va a tener un hijo, Sarai, su esposa. Que Dios nos bendiga. Cabe certificar también que Abraham tenía 318 hombres a su servicio, lo cual indica su gran riqueza y honor que Jehová Dios le había dado a este gran hombre de fe. Así, el año siguiente, cuando Abraham tenía 86 años, nació Ismael. Pero Dios habla nuevamente a Abraham y le dice que Israel no va a heredar las promesas, sino un hijo que Sara tendrá en su tiempo. Esto sucede cuando Abraham tiene 99 años. Ismael ya andaba en los 12 años. Nuevamente Dios le recuerda que Él le va a dar un hijo a los 99 años, le recuerda. Y cuando Sara tenía 89 años, que Dios nos bendiga, porque había una diferencia de edad entre Sara y Abraham de 10 años. Otro detalle, que también Sara y Abraham eran hermanos de padre, pero no de madre. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, Isaac viene a nacer en el tiempo que Dios le da la promesa, a los 100 años de edad de Abraham y a los 90 de edad de Sara. Por lo tanto, estimado hermano, Sara tenía, ¿cierto?, la bendición ahora de tener un hijo en su propio brazo, de su propia sangre, de su propio linaje. Que Dios nos bendiga. Hubieron problemas entre estas mujeres, Agar, la sirvienta, pero que no inciden en el tema que estamos tratando. Esto muestra que nuestro Dios restauró la facultad reproductora de Sara y de Abraham, porque Dios puede hacer nueva todas las cosas. Dios hizo que Sara pudiera ovular y tener hijos. Hizo que Abraham pudiera engendrar y tener hijos. De hecho, Abraham después tuvo otra esposa más llamada Setura, con la cual también tuvo hijos. Que Dios nos bendiga, porque para Dios no hay nada imposible. Yo imagino la felicidad de Abraham. Recibió la promesa a los 75 años y 25 años después Abraham recibía a su hijo Isaac. Una tremenda alegría, entiendo yo, tiene que haber disfrutado este varón de Dios. Ya crecido, sucede algo ya fuera de todo orden. Todo era felicidad, todo era alegría, una familia completa con un hijo.
pero sucede algo imprevisto, impensado, algo terrible, una catástrofe. Cualquiera de nosotros que hubiéramos vivido este relato, esta historia, habríamos estado totalmente desarticulados, tristes. A lo mejor hasta hubiéramos renegado contra Dios. Pero Abraham actuó como hombre de Dios, como hombre de fe. Que Dios nos bendiga. En el texto que hemos leído encontramos algunas observaciones probado en la bendición recibida. La primera observación: Abraham se levantó muy de mañana. La vida familiar de Abraham y Sara era todo miel sobre hojuelas. Pero Jehová Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Qué terrible, yo lo veo desde el punto de vista humano. Dios le está pidiendo al pequeño, que ya está grandecito, aproximadamente de una edad muy tierna, y todos felices porque Dios había hecho un tremendo milagro, una tremenda obra. El hijo ya está lindo, está hermoso, y sucede que Dios le pide ahora que lo sacrifique. Nosotros por la palabra entendemos hoy en día de que Dios no acepta sacrificios humanos. Pero Abraham no tenía ninguna palabra, no estaba la ley todavía, nada de que aferrarse. Lo único que Dios tenía en el corazón de Abraham era una promesa que Dios le había dado, que su hijo, de él, nacerían naciones. Su simiente sería como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Por lo tanto, Abraham, aferrado a esa promesa, aferrado a que Dios hace lo imposible, Abraham simplemente acata y recibe la orden de Jehová Dios. Y tenía que ir sobre uno de los montes en Moria, el cual Dios se lo habría de indicar. ¿Qué era un holocausto? Un holocausto era poner un animal cortado, partido por la mitad, ponerlo sobre leña y quemarlo al fuego hasta que quedara reducido a totalmente cenizas. Ese era un holocausto. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo, Dios en aquel tiempo a Abraham. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Abraham? ¿Qué cree usted que habrá pensado Abraham? Yo imagino muchas cosas porque tengo la palabra y el relato en la mano ahora. Yo pienso que Abraham se tomó de las promesas que Dios le había hecho. Él entendía que, como dice el escritor sagrado, que Dios podía resucitar a Abraham aún después de muerto. Abraham no sabía cómo, pero sabía que Dios le iba a cumplir la palabra que le había prometido. ¿Por qué? Porque Abraham conocía que Dios cumple sus promesas, que Dios no le falla cuando Él promete algo. A Él le había prometido descendencia cuando era imposible que Él engendrara hijos, cuando su mujer ya no ovulaba. O sea, Abraham no podía caerle en la cabeza de qué forma Dios le iba a dar un hijo, pero Dios se lo dio. Entonces Abraham era testigo de que Dios podía hacer milagros, podía hacer cosas que iban contra la naturaleza que Dios mismo ha creado, porque para Dios no hay nada imposible. Él todo lo hace posible. ¿Le habrá contado a Sara, su esposa, que Dios le pide a su hijo para sacrificarlo en holocausto? Yo creo que no le contó. No le contó, yo creo. Porque Abraham amaba a Sara, no le iba a dar una tristeza tremenda sabiendo que tenía que ir, pero él tenía la fe que iba a volver. Yo creo que simplemente le dijo: Señor Dios, Jehová me ha mandado a hacer un holocausto al monte de Moria. Y punto, fue todo lo que le dijo. Y voy a ir con mi hijo. Yo pienso que eso le dijo. Sabemos que su hijo solo le dijo que iban a hacer holocausto a Jehová en Moria. Eso dice el relato, porque el hijo le pregunta: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero y
¿Y dónde está el cordero para el holocausto? O sea, el niño sabía que iba a hacer un holocausto a Jehová Dios. Que Dios nos bendiga. Le pregunto, ¿habrá dormido Abraham aquella noche? Yo creo que Abraham no durmió. No creo que haya dormido dando vuelta al asunto, pensando las cosas, analizando. Pero por más que pensaba, su fe permanecía intacta. Su obediencia a Dios no estaba en discusión. Que Dios nos bendiga. ¿Qué habría hecho usted si Dios, en el tiempo de Abraham, o en el lugar de Abraham, le hubiera pedido a su hijo? Seguramente, como somos carnales en este tiempo, y somos tan debiluchos como cristianos, habríamos reclamado a Dios, pero ¿cómo si me lo diste, ahora me lo quitáis? Eres injusto. A veces Dios nos da una bendición, a veces Dios le da un auto a un hermano, y después no mira a ninguno de sus hermanos que van por el camino a la casa, pues. Que Dios nos bendiga. Todo lo que Dios nos da le pertenece a Dios. Lo que nosotros recibimos es prestado, es para disfrutarlo mientras Dios lo permite tener. Pero no se lo echa al corazón. Abraham amaba a Isaac de todo corazón, pero más amaba a Dios. Que Dios nos bendiga. Lo cierto es que Abraham se levantó de madrugada. Yo creo que Abraham estaba atónito, estaba sorprendido. Pero también tenía una palabra, una promesa, un propósito revelado por Dios para su hijo Isaac. Vuelvo a reiterar lo que Dios le había hablado, que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Por lo tanto, estimado hermano, Abraham estaba allí con un sinnúmero de cosas en su cabeza, pero la más clara de todas era que tenía que obedecer a Dios sí o sí. Que Dios nos bendiga. Y así Abraham continuó con su hijo y estaba dispuesto a hacer lo que Jehová Dios le había dicho. Abraham sabía que Dios podía actuar contra naturaleza y devolverle a su hijo. Eso lo tenía clarito. Que Dios nos bendiga. Abraham estaba resuelto a obedecer a Dios. Por lo tanto, Abraham preparó rápidamente su viaje a Moria, lugar donde Dios le había ordenado realizar el holocausto. Este sector es lo que es el lugar de Moria, es lo que hoy día el sector, el lugar de Jerusalén. Por ahí está todo lo que antes se llamó Moria. Algunos dicen que es el lugar donde se hizo el templo a Dios, el templo que construyó Salomón en el monte Moria. Es posible, pero la Biblia no dice que fuera en el monte Moria, dice que fuera a Moria y en uno de sus montes tendría que hacer el sacrificio. Y así Abraham preparó su asno con todo lo necesario, tomó consigo 2 siervos y por supuesto a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dirigió al lugar que Jehová le mandó. Aproximadamente de allí de Beerseba al lugar de la región de Moria, al monte que Dios le indicaba a sacrificar a su hijo Isaac, habían aproximadamente 85 kilómetros, los cuales la palabra de Dios dice que Abraham llegó en 3 días y ya en 3 días divisó de lejos el lugar donde tenía que ir a sacrificar a su hijo. Imagino que Abraham encontró el camino, pero muy corto de llegar al lugar que Dios le mandó. Porque cuando uno no quiere llegar a un lugar, se le hace corto. Y cuando uno quiere llegar, se le hace largo. Yo creo que Abraham quería que los días fuesen largos. Mientras más largos, más disfrutaba a su hijo. Pero llegó al lugar. Y allí estaba el lugar que Dios le había indicado, y allí estaba Abraham obedeciendo al mandato divino. La obediencia a Dios no estaba en discusión para Abraham, había de obedecer. Jehová Dios le había mandado, y él era dueño, el hijo se lo había dado Dios, por tanto Dios era dueño también, y él hacía como bien le parecía. Pero él tenía la fe que su hijo
volvería con él. Que Dios nos bendiga. Debemos madrugar para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Si Dios le ha mandado hacer algo dentro de su obra en estos tiempos que no tiene relación con lo que Dios exigía a los hombres antiguos como Abraham, cuando Dios a usted le dé una bendición, un trabajo, usted madrugue para servir al Señor, pues muy de mañana, yo creo que aún era de madrugada, aún no aclaraba el día y ya Abraham estaba encaminándose a donde Dios le mandó. Así los hermanos predicadores, si Dios los ha puesto al frente de una clase, no lleguen a las 10 de la mañana a servir al Señor, pues. Los primeros en la predicación sirviendo al Señor, los primeros en los servicios, conforme el tiempo, salvo que trabaje. Así tenemos una segunda observación. Abraham llegó a los pies del monte, donde Dios le había indicado, por cierto. Abraham, muy cuidadoso, dejó a los pies del monte el asno y a sus siervos. Lo que viviría en el monte era algo íntimo entre Abraham, Isaac y Jehová Dios. Abraham esto lo guardó muy celoso de su servicio a Dios. Que Dios nos bendiga. Y le dijo a ellos, esperen aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Que Dios nos bendiga. Qué tremenda la fe de Abraham. Esperen aquí ustedes y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Este muchacho, según Flavio Josefo, Isaac tendría 25 años. Ya no es tan muchacho a los 25 años, ¿verdad? Pero sacando las cuentas, yo creo que tenía 17 años. ¿Por qué razón? Porque 90 años tenía Sara cuando nació Isaac. 90 años. Y vivió 20 años más después del episodio del holocausto en el monte Moria. Entonces, si vivió 20 años después de este episodio y murió a los 127 años, la cuenta que me da a mí es que este muchacho tenía 17 años cuando pasó el episodio allí en el monte Moria. Así que Dios nos bendiga, estimados hermanos. Abraham no sabía cómo iba a resultar todo aquello, pero una cosa tenía clara: él regresaría con su hijo a casa, junto al asno y sus 2 siervos. Por eso, no en vano, ¿cierto? Abraham es llamado el padre de la fe. Pero él tenía una fe no en él tenía una fe en Dios. Él sabía que Dios haría, no sabía de qué forma, pero él sabía que Dios lo iba a hacer volver junto a su hijo a su casa, con sus criados y con su asno. Pero él también obedecería a Dios. ¿Cómo haría lo otro Dios? Ese era el problema de Dios, pensaría Abraham. Pero yo haré lo que Dios me ha mandado y él hará su parte. Que Dios nos bendiga. Abraham tomó la leña que cargaba el asno y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el tiesto con el fuego y el cuchillo y se encaminaron a la cima del monte. Que Dios nos bendiga. Todo estaba preparado, todo estaba dispuesto, había que ascender allí a la cumbre para cumplir con la orden de Dios. Pero camino a la cima, Isaac se inquieta y pregunta a su padre: Padre, llevamos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí tenemos una palabra profética tremenda, más allá de la expectativa humana. Abraham está profetizando que Dios se proveería de un cordero para el holocausto. ¿Qué tenía en el corazón Abraham? Que su hijo lo iba a sacrificar como cordero. Pero él está profetizando allí por el Espíritu Santo de Dios de que Dios se proveería de cordero. Y nosotros conocemos la historia de este cordero. Cuando la tierra estaba condenada, ¿cierto?, por el pecado, cuando la humanidad estaba toda, ¿cierto?, destituida de la gloria de Dios, cuando la creación está contaminada por esta maldición que Dios le puso a la tierra, entonces sobre la faz de la tierra no hay nada que ofrecer a Dios
No hay ni un ser humano que cumpla la expectativa de ser una ofrenda santa, sin pecado, sin mancha, para quitar los pecados que hay en el mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios proveyó un cordero. Y Juan Bautista, mirando a Cristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué dijo Juan esto? Porque Dios le dijo a Juan: en quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el Cristo, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Que Dios nos bendiga. Así Dios, en el futuro, 4000 años prácticamente después, Cristo en la cruz moría como manso cordero para dar salvación y redención a toda la humanidad. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, estimados hermanos, debemos conservar la fe y la obediencia sin mirar cuán grande o pequeña sea la prueba. Y aunque fuera muy grande, aunque fuera muy terrible, pero Dios ya tiene la salida cuando confiamos en Él. Que Dios nos bendiga. Tenemos otra observación. Abraham edificó un altar a Jehová. Abraham, en forma delicada, temerosa, nerviosamente en obediencia a Jehová, preparó el altar para el holocausto. Entiendo yo que preparó algunas piedras donde poner el fuego abajito de la leña y pudiera encender todo como correspondía. Y luego que puso las piedras, ordenó el altar, ordenó la leña sobre este altar, sobre estas piedras, y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, atado, listo para poder degollarlo. Imagino al muchacho resignado a su destino. Posible que haya gritado, o al menos lloró con angustia, pero estaba allí como un cordero en el holocausto, listo para el sacrificio, porque Dios así lo había ordenado. Imagínense en el corazón de ese niño, de ese joven ya, de 17 años. Lo que no sabía Isaac es que Dios ya tenía el control de todas las cosas. Nosotros lo sabemos por la palabra, por el testimonio y la escritura, pero eso no lo sabía ni Abraham, ni lo sabía Isaac. Pero Dios estaba observando la obediencia ciega que tenía Abraham a su voluntad. Abraham tomó el cuchillo para ejecutar la muerte de su hijo, pero al levantar la mano para hacerlo, el ángel de Jehová gritó: ¡Abraham! ¡Abraham! Y Abraham respondió: heme aquí. A lo mejor Abraham estaba esperando que Dios le hablara y tenía atentos sus oídos para que en algún momento Dios dijera: basta, ya te creo, no lo hagas. Y así fue, porque Dios no iba a permitir que Abraham matara a su pequeño. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, le dijo, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Qué importante esta parte que Dios repite en este relato por más de una vez. Tu único hijo. Todos sabemos que Abraham tenía a Ismael. Pero Dios, al parecer, nos da a entender en este relato, en aquel tiempo, solo consideraba a los hijos del legítimo matrimonio como hijos a los cuales Dios confirmaba una tremenda bendición de prosperidad, una bendición de multiplicación, una bendición de ser bendito y bendecido y bendición para los demás. Que Dios nos bendiga. Ni siquiera Dios se acuerda en el relato, en el trato que Dios tiene con Abraham de su hijo Ismael. Solamente le reconoce al hijo de Sara, de su matrimonio legítimo. Que Dios nos bendiga. Porque la bendición de Dios, al parecer, está en los hijos del matrimonio que Dios tiene frente al altar y donde el hombre y la mujer hacen un juramento y se hacen promesas mutuas. Y Dios es como testigo de este pacto. Por lo tanto, no en vano la Biblia dice que alégrate con la mujer de tu pacto.
Que Dios nos bendiga. Entonces alzó Abraham sus ojos, dice, y miró a sus espaldas, y había un carnero trabado en un zarzal de los cuernos. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio de holocausto en lugar de su hijo. Imagino yo el gozo de Abraham. Imagino el gozo, la felicidad de que Dios tuviera misericordia de su hijo. ¿Para qué le digo lo contento que estaba Isaac? Porque Dios había mostrado su misericordia, su amor, y había provisto un carnero para el sacrificio en lugar del hijo de Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh, dicen los más teológicos, ¿no? Dios proveerá siempre, estimados hermanos, cuando nosotros depositamos en Él toda nuestra confianza. Cuando no nos podemos a regañar y a echar perico contra medio mundo. Cuando usted confía en Dios y espera en Dios, Dios no defrauda a nadie. Tengamos esa fe nosotros que nos muestra Abraham y obedezcamos a Dios aún en aquellas cosas que parecen imposibles de entender, pero Dios sabe por qué las permite, Dios sabe por qué las manda, y nada más nosotros obedezcamos como Abraham obedeció a Dios, ciegamente a lo que Dios le mandó. Y Dios se glorificó, se manifestó en favor de Abraham, y la gloria, la alegría, el gozo fue más grande que todas las cosas que pueda haber recibido Abraham, porque Dios se manifestó. Su hijo ya estaba muerto en el corazón de Abraham. Según la palabra de Dios, hay un versículo que habla del Señor y dice que cuando un hombre mira a una mujer y la mira y la desea en su corazón, ya fornicó con ella. Si miramos este versículo y lo trasladamos al corazón de Abraham, cuando Abraham, como nos enseñó el pastor Polanco, cuando Abraham levantó su mano, ya en su corazón lo había matado. Y Dios vio la obediencia que tuvo Abraham a Dios, que él ya en su corazón, lo único que tenía claro que su hijo tenía que estar muerto porque Dios lo había ordenado. Y antes que cometiera el acto, ya Dios lo detuvo. Que Dios nos bendiga. En el monte de Jehová será provisto, se conoce este monte donde sucedió. Mi opinión muy personal, algunos dicen que el monte Moria, donde está hoy día la mezquita de Omar, donde también antes estuvo el templo de Dios. Yo creo que el monte que Dios utilizó, muy personal esta opinión, es el monte Carmelo o el monte de la calavera, como dice la palabra de Dios, donde Cristo el Señor, Él fue el Cordero que proveyó Dios para la salvación de toda la humanidad. Yo creo que en ese monte, opinión muy personal, no tengo ninguna cita bíblica para corroborar esto, pero es mi opinión que en ese monte donde Cristo murió, allí también sucedió este evento. Que Dios nos bendiga. Debemos edificar un altar en el corazón para servir a Dios en obediencia. Una última observación. Abraham recibe confirmación del pacto. Abraham, lleno de gozo, de gratitud, de fe en Dios, había pasado la prueba. La palabra de Dios vino a él por segunda vez en el monte del holocausto. Ya tranquilo, gozoso, contento, había pasado toda situación de que pudiera provocar una amargura, una tristeza, porque Dios se había manifestado en forma bendita. El ángel de Jehová llamó a Abraham y le dijo con voz audible: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas junto a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Toda ciudad, todo pueblo tenía una ciudad que tenía murallas por todo el contorno y tenían entradas, tenían puertas para acceder a estas ciudades. Lo que está diciendo con esta declaración es que la descendencia de Abraham sería victoriosa y las puertas
serían abiertas para conquistar, para derrotar, para tomar la ciudad. El pueblo de Dios sería invencible. Si Dios iba con ellos, como dice una palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si Dios era con Israel, Dios mataba a los enemigos de Israel. El pueblo a veces solamente veía la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga, porque Jehová peleaba por su pueblo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, pero en tu simiente, la simiente de Abraham, es Cristo. Eres la simiente que sale del pueblo de Israel, eres el Mesías que Dios proveyó como un cordero para el sacrificio por los pecados de la humanidad. Su simiente, por Cristo, todas las naciones entran en la bendición de alcanzar la vida eterna, porque Cristo el Señor murió en la cruz por todo el mundo. Por eso un texto bíblico que predicamos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no murió solo por los judíos, murió por todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, estimado hermano, la fe de Abraham se hizo realidad, pero en base a la obediencia a Dios. Volvió con su siervo, habían adorado a Dios con su hijo y regresaron junto a Berseba, donde habitó Abraham con su familia, con su siervo, y donde Dios fue con este gran hombre de fe. Debemos ser confirmados en nuestra fe después de la prueba. Hay hermanos que les gusta servir a Dios cuando están bendecidos, pero cuando viene la prueba, se desaparecen de la iglesia, se van del evangelio, no aguantan la prueba, se dejan de caminar. Pero el que quiere entrar al reino de Dios, tiene que soportar la prueba, porque la prueba trae consigo una bendición posterior, trae un crecimiento espiritual, trae un conocer mejor Dios, el carácter nuestro, porque allí aflora el verdadero hombre de Dios, o aflora el verdadero hombre carnal, o el hombre impaciente, o el hombre que no entiende las cosas de Dios, o simplemente asoma el hombre que no quiere ser salvo y prefiere vivir la vida como se le da la gana. Lo cierto es que Dios, el Señor, escudriña los corazones. Así que, estimado hermano, Dios nos bendiga por esta palabra. Al concluir la palabra de Dios vamos a decir lo siguiente. Dios prueba la fe de los que reciben sus promesas. Todo hombre, toda mujer que ha recibido promesas de Dios, los beneficios de Dios, en algún momento le será probado por esa misma bendición que ha recibido. Le será probado por el Señor. Por eso usted, si usted el caso que a lo mejor era estéril, su esposa o su esposo, y tienen hijos que Dios le ha dado, a su tiempo vendrá la prueba. Pero no se lo va a pedir que lo sacrifique. Pero Dios le va a pedir que primero en su corazón no estén los hijos, no estén los gemelos, no estén las bellezas, sino esté primero Cristo el Señor. Que Dios nos bendiga. La fe se confirma con obediencia ciega a Dios, no con excusas y razones humanas. Los cristianos hoy en día tienen 1000 razones para justificarse y buscan los motivos y los conversan y se ponen de acuerdo, pero ante Dios no sirve. Lo que realmente sirve es servir a Dios en obediencia ciega y con temor, hacer lo que Dios nos manda. Dios se proveyó de cordero para la redención de la humanidad. Cristo el Señor fue la única ofrenda posible para salvarnos a nosotros. El hijo de Abraham es un prototipo de Cristo. Un cordero, un hijo único, un hijo de la promesa, un hijo que fue bendición para las naciones. Cristo el Señor, el Hijo de Dios, dado para morir en la cruz, para bendecir a todas las naciones, para que a través de Cristo, el que le acepte en su corazón, sea salvo. Los cristianos fieles jamás serán defraudados por Dios, aunque la vida, aunque el enemigo, aunque le venga lo que le venga, la mano de misericordia estará a su favor.
El Señor cumple sus promesas tarde o temprano. Si Dios le ha prometido algo, Él lo cumplirá. Si usted ha recibido de Dios alguna promesa, Dios se la cumplirá. Pero espere con paciencia. Abraham esperó 25 años para que llegara ese hijo. Y llegó cuando no había esperanza. Así que, estimado hermano, deje que Dios actúe en el tiempo que Él le va a bendecir. Y no se apure. Abraham se quiso apurar. Se puso de acuerdo con Agar y tuvieron hijos con la esclava. Pero hasta el día de hoy, esos descendientes de la esclava siguen peleando con el hijo verdadero de la promesa, Isaac. Los árabes peleando con Israel toda la vida, enemigos. Pero ellos se dieron el gustito de ayudarle a Dios para que llegara la promesa de un hijo. Pero la voluntad de Dios se cumpliría a los 100 años de Abraham y no a los 86 cuando nació Ismael. Y Dios rechazó a Ismael. No, tu hijo de tu mujer, ese va a heredar las promesas, le dijo. Que Dios nos bendiga. Si Dios le ha bendecido con lo que ha sido bendecido, bendiga al Señor. Porque todo lo que Dios le da, usted tendrá que rendir a Dios cuenta de sus bendiciones, de sus, como se dice, de todo lo que son la añadidura, daremos cuenta a Dios. Así que, estimado hermano, aún de los hijos daremos cuenta a Dios, cómo los ministramos, cómo los enseñamos, cómo los guiamos en el camino del Señor. Así que Dios nos bendiga y que cuando venga la prueba, el Señor esté a nuestro lado y nosotros tengamos la actitud correcta. Para Dios, honra y gloria. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les invito desde sus hogares que podamos todos orar al Señor por esta palabra. Gracias, mi Señor, buen Padre, por esta tu palabra que nos has dado en este día, que nos llena, que nos fortalece, Señor, escucharla. Y nos dice, Señor, ¿no es cierto?, que en ti tenemos que confiar, Señor, porque en ti encontramos la sanidad, la solución a nuestros problemas. Nos dice que en ti debemos confiar y que al confiar en ti encontraremos nuestra bendición, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, a ser humildes, Señor, a ser capaces, Señor, de entender de que sin ti no somos nada, que a pesar que la adversidad que hoy nos ataca, debemos confiar plenamente en ti, que los brazos no se nos bajen, sino se nos levantemos glorificando tu nombre cada día, porque sabemos que pronto llegará esa bendición. Mi Padre, te pedimos, Señor, que te siga bendiciendo a nuestro pastor, que cada día nos prepara esta bendición. También no olvidemos que en cada bendición que Dios nos ha dado, también debemos bendecir al Señor. Mi buen Padre, nos levantamos contentos, confiados, que hoy en adelante seguiremos teniendo la fe en ti. Mi Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Le invito a que todos de sus hogares demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mis hermanos. Le invito a que abramos nuestros himnarios y para dar término a este servicio, que cantemos todos juntos la alabanza 166. Tus pies la senda. Que el Señor le bendiga. Tus pies la senda han extraviado, de Dios muy lejos tu alma está, sus dones tú has disipado.
invito a que todos demos las glorias al Señor. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Dios para para siempre. Nuestro pastor quedará con este servicio. Bien, Dios nos bendiga, hermanos. Quiero recordarle a usted el trabajo del proyecto Recoleta sigue funcionando, seguimos trabajando. Nuestro hermano Carlos Neira y nuestro hermano Pablo Molina siguen trabajando allá sin descansar. Así que sigamos con la ayuda del Señor trabajando en ese sentido y Dios nos ayude para estar colaborando en este proyecto que obviamente esperamos en el Señor pronto podamos terminar y culminar con la consagración de ese hermoso templo que va a quedar. Gracias al Señor, le insto a que podamos estar trabajando y colaborando conforme al compromiso adquirido con nuestro Señor en lo que es el trabajo y término de esta bendición. Vamos a orar por nuestros hermanos que han solicitado ungimiento. Nuestra hermana Lucía Bernard desde allí de Miami, nuestro hermano Domingo Solís, nuestra hermana Graciela Costa, también estaremos orando por ellos. Acá tenemos también alguna solicitud, dice el hermano David Sepúlveda, da gracias a Dios y a la iglesia por sus oraciones, ya que fue dado de alta de COVID y pide la oración por su señora Isabel Figueroa, que se encuentra enferma de su espalda, ¿no? Vamos también a ungir a nuestra hermana. La hermana Magdalena Guzmán pide la oración por su embarazo para que llegue a buen término sin complicaciones. Dios bendiga a nuestra hermana. También oremos por la hermana Tamara Castillo, ¿no? Ella está en el último mes de embarazo, para que también ella, que ha tenido un difícil proceso de embarazo, pueda culminar también con los días necesarios para que nazca su bebé sanita para la gloria de Dios y sin ninguna complicación futura, ¿no? Así que Dios bendiga a nuestras hermanas que piden la oración y estaremos, por lo tanto, ¿cierto?, haciendo el ungimiento conforme a la voluntad del Señor y luego pedimos la bendición. Soberano Padre, vamos al trono de su gracia, de su misericordia, para pedirle en favor de nuestra hermana Lucía de Miami. Te conoce cuáles son la enfermedad o el malestar que ella está sintiendo en su cuerpo, en su vida. Bendígale a esta hora y en el nombre del Señor Jesucristo reprendimos y echamos fuera toda enfermedad sobre el cuerpo de tu hija, Señor, y así también bendiga a su señor esposo, a sus hijos, bendígale y sáneles para la gloria de su nombre. Oramos también por nuestro hermano Domingo Solís. Padre, allí en el hospital, vaya usted a orar, allí en el hospital El Salvador se encuentra nuestro hermano. Sea usted, Padre, obrando a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano reciba salud de parte suya y usted, solamente usted tiene poder para levantarle y sacarle sano de ese lugar. Oramos también por su esposa, nuestra hermana Graciela. Señor, usted tiene poder para sanar allí los problemas de salud que ella tiene y dejarle completamente sano. Padre, usted tiene poder para sanarle a cada uno de ellos. Te pedimos, por lo tanto, bendigas también la esposa, nuestro hermano David Sepúlveda, para que usted sane a su esposa, Señor, de toda dolencia, de todo malestar, y tu hija reciba salud de parte tuya. Padre, ungimos todos los enfermos en los hogares que están a esta hora a lo mejor pidiendo también la misma bendición de ungimiento o están arrodillados esperando esta bendición de que usted obre misericordia en sus vidas. Padre, gracias, su confirmación esperamos por los méritos de Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hermanos, antes de la bendición queremos hacerle saber a usted que el programa del día viernes vamos a llevarlo a cabo a las 7 de la tarde, 19 horas, un poquito más temprano, porque vimos la última vez que el servicio tuvo bastante poca audiencia y si es por el horario hemos querido verlo. Ahora si es por el cantor no hay remedio, pero no se olvide que no cantamos porque somos cantantes, no cantamos porque somos artistas, cantamos por gratitud a Dios con el único afán de animarle a usted para que usted se alimente de la parte espiritual, tenga esa fe, ese alivio espiritual, ese deseo de traspasarle a usted que el Señor es nuestro ayudador y nada más la intención es darle ánimo a usted, porque si vamos a evaluar la calidad del cantor, yo le diré que vamos a ir para atrás, pero si calificamos la intencionalidad y nuestra gratitud a Dios, yo creo que ahí podemos entendernos.
pero si aún así no tuviéramos audiencia para seguir haciendo, vamos a cambiar el prototipo de programa para llevar a cabo otra cosa. Así que le hacemos saber a usted que vamos a probar a las 7 de la tarde el día viernes, así que Dios nos bendiga en este horario y estaremos también pidiendo la bendición. Soberano Padre, gracias damos a usted a esta hora por este programa, por este servicio que podemos hacer. Esperamos que Dios bendiga a cada hermano en su familia, en su hogar, allí junto a los que le rodean. Bendiga a los hermanos que han pedido la oración, los ungimientos, confirmen sanidades. Bendiga su palabra en nuestros corazones, que podamos ser gente cristiana, que tengamos una fe inquebrantable, que nada nos doblegue, que nada pueda echarnos pie atrás, sino siempre sirvámote a ti en obediencia, que es lo más importante, lo que más valora a usted en la vida del cristiano. No valen las razones humanas, Señor, porque las razones humanas a ti no te parecen correctas, porque nuestras razones humanas están basadas nada más que en nuestra debilidad espiritual. Cuando estamos bien espiritualmente, Señor, a todos los recibimos como ángeles, pero cuando nuestra espiritualidad no anda bien, hasta el pastor no sirve para nada. Así que, Señor, tenga misericordia y ayúdanos a servirte a ti, mirándote a ti sobre todos los términos de la tierra, pues así nos dijo usted, seríamos salvos. Su bendición sea con nuestro obispo, con el presbiterio mayor, con todos los pastores, con todas las iglesias del mundo, con toda la gente que está afectada. Señor, tu misericordia les alcance, misericordia que rogamos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga, hermano. Nos estamos viendo en el próximo servicio online. Dios les bendiga.